Saludos y bendiciones, mis amados hermanos. Qué bendición verles un domingo más o compartir un domingo más con cada uno de ustedes. Durante todo este mes de agosto estamos hablando acerca del gozo de servir. Hemos estado hablando acerca del gozo de servir. Para nosotros como hijos de Dios es una bendición enorme servir y disponer nuestras vidas al servicio de nuestro Dios, de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, para la gloria del nombre de nuestro Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de servir al Dios verdadero. Ese es el anhelo que hay en nuestro corazón, que nosotros entendamos la importancia de servir a ese Dios verdadero. Pero antes vamos a revisar una vez más el pasaje de Marcos capítulo 10 versículo 45, que es el versículo del mes y lo hemos estado leyendo durante todas estas semanas. La palabra del Señor dice, Jesucristo hablando, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Nuestro Señor Jesucristo siempre es el mayor ejemplo para cada uno de nosotros. Y Él mismo tuvo una disposición directa de servir a cada uno de nosotros y no necesariamente a ser servido, cuando merecía, por supuesto, que cada uno de nosotros le diéramos nuestro servicio, nuestra rendición. Y es lo que hacemos día tras día. Cuando entendemos este principio de servir al Dios verdadero, es porque hemos dejado atrás las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo siempre traen mucho desgaste, mucho sufrimiento, mucho dolor. El pecado no es más que una maldición que entró al mundo por la desobediencia del hombre. Así que el pecado nunca traerá satisfacción. Todo lo contrario, trae muchísimas malas consecuencias. Pero para experimentar un gozo profundo, nosotros debemos de servir y debemos de servir al Dios verdadero. Cuando usted y yo decidimos servir al Dios verdadero, nosotros estamos dándole sentido a nuestra vida, estamos dándole sentido real a nuestras vidas. Enfocarnos en las cosas de este mundo, como dije, solamente va a traer tristeza, desgaste y muchísimas consecuencias para cada uno de nosotros. Es hermoso sentir esa satisfacción de que nuestra vida tiene un sentido real, tiene un propósito real, y es servir de corazón al Dios verdadero. En la palabra del Señor, allá en 1 Timoteo, el capítulo 1, busquen por favor en sus Biblias, en 1 Tesalonicenses, el capítulo 1, los versículos del 6 hasta el 10. Vamos a tener lectura en este pasaje. La Escritura dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este es un hermoso pasaje. Quiero que veamos algunos principios importantes que quiero rescatar de este pasaje, porque estamos hablando de servir al Dios vivo. Cuando nosotros servimos a ese Dios verdadero, a ese Dios que está vivo, nosotros vamos a experimentar gozo. Y claramente vamos a tener un sentido diferente de la vida. Y es justamente lo que nosotros queremos hacer. No enfocarnos en este mundo, sino enfocarnos en nuestro Dios. Esto por sí mismo no es necesariamente sencillo. Hemos hablado muchísimo acerca de nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos hablado muchísimo acerca de nuestra propia concupiscencia que nos atrae cada vez más hacia el pecado. Y necesitamos cierto apoyo. Dios ha levantado hombres y mujeres que son fieles a Dios y que con su testimonio son dignos de imitar. Yo veo claramente en este pasaje que Pablo mismo lo dice en el versículo 6 y dice: y vosotros vinisteis a ser, y noten esta palabra, imitadores de nosotros y del Señor, dice la Escritura. Nosotros necesitamos aprender a imitar lo bueno,
Tenemos que imitar lo bueno de estos hombres y mujeres que han dado testimonio, que se han preparado, que quieren servir al Señor, que han entregado sus vidas en una total disposición para servir a nuestro Dios. Es importante que nosotros veamos buenos ejemplos y que compartamos y pasemos tiempo con personas que nos hagan crecer espiritualmente. Y esto fue el ambiente que se encontró Pablo en Tesalónica. La iglesia como tal en Tesalónica que se estaba fundando, que se estaba levantando, esta iglesia encontró en Pablo un gran ejemplo. Encontró un gran ejemplo, un hombre en el cual era digno poner la mirada, imitar su fe. Pablo mismo decía: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador del Señor Jesucristo. Y justamente esta es la idea. Nosotros como hijos de Dios, si queremos servir al Dios vivo por nuestra propia naturaleza, quizás no vamos a tener las fuerzas y debemos de acercarnos a personas que sean buenos ejemplos, personas que sean dignas de imitar. Con la salvedad que nuestra mirada no puede estar en los hombres. Nuestra mirada siempre tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Pero habrán muchísimos buenos patrones, muchísimas formas en que hombres y mujeres se conducen de manera santa, digna, ética, íntegra y que son dignos de imitar, que nosotros podemos aprender muchísimo de ellos. Yo mismo en mi vida he sido marcado por muchísimos hombres y mujeres de Dios que de una u otra manera me han ayudado a ver la vida de manera diferente, que me han instruido y que me han dado sabio consejo. Por eso la palabra del Señor dice allá en Proverbios capítulo 13, el versículo 20, y es un proverbio importante que nosotros lo tengamos en cuenta de manera constante. Dice la escritura: el que anda con sabios, sabio será, sabio será. Como dicen por allí, lo bueno se pega. Así que la persona que anda con personas sabias también va a aprender esta buena conducta y tendrá también una reacción sabia en su vida. Ahora, todo lo contrario, la escritura dice: mas el que se junta con necios será quebrantado. El que se junta con necios será quebrantado. Siempre me gusta recordar el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, no estuvo en consejos de malos, ni en esos caminos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto me está hablando directamente de las personas con que nosotros nos rodeamos. Pablo dice que uno de los éxitos que tuvo la iglesia allá en Tesalónica fue imitar la fe, en este caso del apóstol y del Señor Jesucristo. Fue aprender de ellos y querer sacar lo mejor para sus propias vidas y para la gloria del Señor. Imitar las cosas buenas. Dice la palabra que tenemos que retener lo que es bueno y desechar lo que es malo. Y Dios va a poner siempre a nuestro alrededor personas que podemos aprender muchísimo de ellos. Y esto fue el éxito que ellos tuvieron. Servir al Dios vivo no necesariamente será algo instintivo y algo normal y natural, pero tenemos personas que son de apoyo y que tenemos que aferrarnos también a ellos, aprender de ellos y comenzar a caminar con sabios, porque así también nosotros seremos sabios. Ahora, la palabra del Señor sigue hablando allá en primera de Tesalonicenses. Noten el versículo 6, la segunda frase dice que la iglesia en Tesalónica recibió la palabra, y note esto, en medio de gran tribulación, pero añade, con gozo del Espíritu Santo. Y esto es importante, nosotros tenemos que entender que el gozo en medio de las tribulaciones es necesario. Y créame que el gozo en medio de las pruebas, más que necesario, es una obligación. Nosotros necesitamos obligatoriamente tener gozo en medio de las pruebas. El cristiano que no tiene gozo en medio de las pruebas no ha superado la prueba. Y entonces Dios se ve en la necesidad de seguir trabajando en esa área en nosotros hasta que estemos 100% listos, 100% pulidos, 100% claros, porque el gozo es una manifestación de entender esa voluntad de Dios trabajando y obrando en mi vida. Es ver ese Dios maravilloso y poderoso diciéndome que yo necesito pasar por estas cosas para madurar, para probar mi fe, para ver si lo primero que yo hago es levantar los ojos al cielo y entender que Dios está trabajando conmigo. Dice la escritura que ellos recibieron con gozo
la palabra en medio de la tribulación. Es probable que se refiera al momento cuando Pablo llegó a compartir la palabra del Señor allá en Tesalónica. Y recuerden ustedes que ellos durante varios días de reposo compartían la palabra del Señor en las sinagogas, que era el día que se reunían, en este caso, los judíos, y con ellos debatía la palabra del Señor. Y muchas personas comenzaron a creer en la palabra. Hasta que de un momento a otro, por supuesto que siempre lo que pasa en estas ciudades, se levantó una turba y quisieron prender, en este caso, a los apóstoles. Dice la Escritura que ellos estaban en la casa de un hombre llamado Jasón y él tuvo que ir a las autoridades porque estos fueron escondidos. Pablo tuvo que ser escondido y al día siguiente o durante la noche tuvo que salir secretamente hacia Berea, donde también pudo compartir la palabra del Señor. Todas estas tribulaciones, todas estas pruebas, todas estas dificultades, ellos las vivieron con gozo. Y la iglesia en Tesalónica, los hermanos que habían creído, los discípulos que se estaban levantando allí, aprendieron que en medio de las tribulaciones hay que tener gozo. Hay que disfrutar de lo que Dios está haciendo, por más que sea difícil, por más que sea complicado, por más que nosotros no entendamos. Y yo he notado que nosotros los seres humanos queremos tener una respuesta para todo. Y en las cosas de Dios no hay una respuesta para todo. Dios está trabajando porque Él sí sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Simplemente debemos de confiar que tenemos un Dios que es bueno. Y si nuestro Dios es bueno y es fiel, Él está trabajando conmigo de la misma manera. Y lo que está haciendo en mi vida es bueno. Es bueno para mí, es bueno para las personas que me rodean y juntos debemos de tener mucho gozo en medio de la tribulación. La palabra del Señor dice allá en Santiago el capítulo 1 versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, es un mandamiento, debemos de tener gozo, no es opcional, debemos de tener gozo en medio de las pruebas. Cada uno de nosotros pasamos día tras día por muchísimas pruebas y Dios nos está exigiendo la mejor actitud. No una actitud mediocre, no una actitud victimaria, no una actitud donde me pongo yo como esa persona que siempre está sufriendo, que todas las cosas me pasan a mí, que no soy exitoso, que soy una persona fracasada. Y el enemigo quiere llenarnos muchas veces de estas ideas. Nosotros en medio de la tribulación, en medio de las situaciones difíciles como la que pasó Pablo en Tesalónica, como pasaba la misma iglesia en Tesalónica, lograron dar ejemplo y ser de muy buen testimonio, no solamente en todo Macedonia, sino también allá en Acaya. Noten esto, debemos de tener gozo y es una responsabilidad. Cuando nosotros asumimos con gozo las pruebas, estamos aprendiendo de ellas, estamos dándole a Dios el espacio suficiente para trabajar en nuestras vidas y damos gloria al Señor también por eso. Ahora, el versículo 7 dice la Escritura, de tal manera que habéis sido, y nota esta palabra, ejemplo, lo acabo de mencionar, habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Una persona que quiere servir al Dios vivo y quiere experimentar ese gozo de servir al Dios verdadero, debe ser ejemplo, debe ser ejemplo. Es más, la forma en que se manifiesta, la forma en que se evidencia que nosotros hemos creído en el Dios verdadero y que le estamos sirviendo es con nuestro ejemplo. El invertir tiempo en servirle a nuestro Dios, en cambiar nuestra mentalidad, en cambiar nuestras prioridades, es una forma evidente de dar ejemplo. Y créame que las personas que están a nuestro alrededor se van a dar cuenta que estamos haciendo algo diferente, que somos ejemplo para ellos. Pablo al principio se convirtió en el ejemplo para la iglesia, pero ahora la iglesia está siendo de ejemplo también para los hermanos que estaban en Macedonia y en Acaya. De una u otra manera, este círculo tiene que seguir dando vueltas y nosotros hacer exactamente lo mismo, entender que tenemos a nuestro alrededor personas que nos están viendo, que también necesitan apoyo, que también necesitan a alguien digno de quien imitar, de quien aprender una sana conducta, un sano comportamiento. Y la iglesia lo estaba aprendiendo. Es importantísimo que nuestra vida demuestre que hemos creído
en el Señor. Creer en el Señor, mis amados hermanos, no es únicamente una confesión de labios. Una confesión de labios es esta primera parte, pero el creer en el corazón es decidir seguir a Cristo en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que yo estoy pasando. Yo decido seguir a Cristo, yo decido renunciar. Dice la Escritura que esa gracia del Señor se ha manifestado en nosotros. Y hemos entonces renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos. En pocas palabras, Pablo está diciendo en este pasaje que nosotros cuando venimos a los pies de Cristo hacemos una confesión de labios y nuestra actitud, nuestra conducta, nuestras costumbres automáticamente deben de cambiar. El cambio tiene que ser real. Hay cosas muy prácticas que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando una persona en verdad ha decidido seguir a Cristo. Una de ellas, por supuesto, que es congregarse. Una persona que hace una confesión de labios y que no se quiere congregar, en realidad es muy difícil de creer que en verdad quiere cambiar su vida. Porque el no quererse congregar es no querer reunirse con personas sabias, con personas que te van a ayudar en tu crecimiento espiritual. Es renunciar a la comunión que tantas veces la palabra del Señor nos invita a tener como una necesidad. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que todos los que habían creído estaban en comunión, estaban unánimes, estaban en un solo sentir y compartían todas las cosas y crecían en la palabra y en las oraciones. En pocas palabras, nosotros cuando venimos a los pies del Señor necesitamos congregarnos, necesitamos congregarse. Si alguien que está viendo este video no se está congregando en una iglesia donde se predique la palabra del Señor tal y como está escrita, de manera sana, una doctrina sana, usted necesita congregarse. Usted necesita congregarse, necesita tener mucha comunión. Esto nos hace crecer y esto nos ayuda también a nosotros a forjar una vida y una conducta de una manera diferente y nos hace ser un buen ejemplo para aquellos que están a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestras familias, nuestros familiares que no conocen del Señor, nuestros vecinos, nuestros amigos. Necesitamos impactarles con una vida que sea diferente, que noten que nuestra rutina ha cambiado. Tal vez los domingos solíamos salir, solíamos hacer cosas que no eran necesariamente de edificación, pero ahora nosotros en Cristo buscamos apartar un tiempo para dedicárselo a nuestro Dios. Congregarse es importante, una necesidad de orar. Nosotros necesitamos despertar esa sed, esa necesidad, ese anhelo por buscar la presencia del Señor en oración. Esto es fundamental. Por supuesto que alimentarnos de la palabra de Dios. Una persona que ha puesto su mirada en el Señor Jesucristo, que quiere servir al Dios vivo, una persona que anhela ser ejemplo, necesita alimentarse de la palabra del Señor. La Escritura dice que nosotros tenemos que presentarnos como obreros aprobados por Dios, que sabemos utilizar correctamente la palabra de verdad. Y esto es algo que no es negociable, es algo que tenemos que aprenderlo, algo que tenemos que practicarlo, porque nos va a ayudar muchísimo en nuestro propio crecimiento espiritual. Es en la lectura de la palabra del Señor donde nosotros vamos a entender esa ley, esos preceptos, esos estatutos, esos mandamientos que Él quiere que yo ponga en práctica para la gloria de su nombre. Y en la búsqueda de practicar la verdad en el ser, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra del Señor, es que usted y yo nos convertimos en verdaderos ejemplos para las demás personas. Algo que considero importantísimo para nosotros servir al Dios vivo y para poder ser ejemplo es similar a lo que hablábamos al principio. Necesitamos alejarnos de malas influencias. Si usted viene luchando con algún pecado, con algún vicio, con algo que te tenga atado a las cosas de este mundo, y has notado que las influencias que tienes a tu alrededor te están haciendo flaquear, aléjate de esas personas. Un amigo es una persona que te ayuda a construir y a crecer. Cualquier persona que en vez de ayudarte a edificar está destruyendo tu vida, no es tu amigo y por consecuencia se convierte en un enemigo porque no está buscando el bien para ti. Los hermanos en Cristo nos tenemos que amar. Nos tenemos que apoyar, nos tenemos que motivar unos a otros, estimularnos, dice la Escritura, al amor y a las buenas
obras. Y esto es importantísimo. La palabra del Señor nos recuerda allá en Hebreos capítulo 2, un pasaje muy conocido en Hebreos capítulo 2, el versículo 1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Y nota esta frase: tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos del peso y del pecado que nos asedia, de todo lo que nos estorbe espiritualmente para crecer. Tenemos que despojarnos, porque la vida cristiana es una carrera, y una carrera de resistencia, es una maratón, y nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera de la fe. Pero el pasaje nos está dando a nosotros una razón directa de por qué tenemos que hacerlo. Dice el versículo que tenemos a nuestro alrededor una gran nube de testigos. Curiosamente, los hijos del Señor siempre vamos a ser un foco de atención. Siempre vamos a estar expuestos a lo que los demás quieran ver de cada uno de nosotros. Y por eso es que tenemos que trabajar cada día en esforzarnos, en cambiar nuestras rutinas, en cambiar nuestra conducta. Nuestro vocabulario tiene que evidenciar el amor del Señor. Tenemos que sacar de nuestro corazón todo odio, toda amargura. Tenemos que vencer las malas prácticas del pasado y dar ejemplo a otros de que en el Señor Jesucristo nuestras fuerzas son nuevas y que sí se puede servir con pureza al Dios vivo y verdadero para experimentar el verdadero gozo de la vida. Y me encanta cómo cierra el pasaje de 1 Tesalonicenses. Noten lo que dice el versículo 9. Dice la Escritura: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y nota esta frase: y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Y no solo se convirtieron de los ídolos a Dios, sino con un propósito: para servir al Dios vivo y verdadero, que es el enfoque que estamos hablando en esta mañana, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Nosotros estamos en este mundo para conocer al Creador. Recuerde esto: estamos en este mundo, nacimos en este mundo para conocer al Creador. Debemos de conocerle. Nosotros le conocemos, y cuando le conocemos, nos hemos convertido de una vida antigua, de una etapa de muerte espiritual, a una nueva vida en Cristo, con un propósito: para servir al Dios vivo y verdadero. Y una vez que nosotros entendemos este proceso en la vida, venimos a este mundo para conocer a nuestro Creador. Quien nos hizo debe tener planes especiales para cada uno de nosotros. Por eso nos hizo, porque Él es un Dios perfecto. Él no experimenta con nadie. Dios nos trajo a este mundo con un propósito específico, y ese propósito tenemos que descubrirlo. Y el único que nos va a dar esa claridad es el conocimiento de la persona de nuestro Dios. Y una vez que le hemos conocido, usted y yo debemos trabajar cada día en servirle de manera íntegra y de manera real. Es decir, a la hora de decidir nosotros servir a nuestro Dios, debemos de ofrecerle a nuestro Señor absolutamente toda nuestra adoración. Y esto es un punto fundamental. Nosotros debemos de adorar a nuestro Dios. Si antes se adoraban a los ídolos, ahora adoramos a nuestro Dios, al Dios verdadero, y le adoramos a Él con nuestro tiempo. Usted y yo debemos de dedicarle tiempo a nuestro Señor. Ya hablé de congregarnos, ya hablé de orar, ya hablé de leer la palabra. También podemos incluir el compartirle a otros la verdad del Señor Jesucristo, lo que yo vengo aprendiendo de la palabra, poder compartirlo a otros, de invertir tiempo en las cosas del Señor, de buscar literatura cristiana, de informarme, de aprender, de buscar cómo ser mejor, de edificarme, de trabajar cada día en los puntos básicos y principales de una iglesia que se edifica de manera sana, que tiene que ver directamente con servicio, con adoración, con discipulado, con comunión, que son aspectos
o columnas donde se basa un verdadero cristiano y cada miembro experimentando esto en su vida, poniéndolo a la disposición del Señor, tendremos una iglesia que se levante y que se edifica de manera sana para la gloria de nuestro Señor. Tenemos que dedicarle tiempo, tenemos que dedicarle al Señor nuestros talentos. Pregúntese, ¿para qué de usted es bueno? ¿Qué cosas usted sabe hacer y las hace muy bien? Sus talentos, Dios se los dio y son para Él. Sus talentos no son para que usted de una u otra manera quiera impresionar, para que de alguna manera se sienta superior o para que de alguna manera le guste ser visto o aplaudido por los demás. Sus talentos son para el Señor, son para nuestro Dios. Todos nuestros dones, nuestros talentos deben de ser ofrecidos para servir al Dios vivo y real, invertir tiempo en nuestro Dios, invertir nuestros talentos, nuestros dones, por supuesto que nuestros recursos. La obra del Señor necesita crecimiento y para poderse expandir también es importante que nosotros ofrezcamos de nuestros recursos, de todo lo que Dios me da, porque todo Él me lo da, iniciando desde la salud, iniciando desde el trabajo, iniciando desde la fuerza, la inteligencia y todas las cosas que yo emprendo, es porque el Señor me lo ha permitido. Y por supuesto que yo debo de invertir de mis recursos también para el Señor. Y dentro de estas cosas importantes de ofrecerle al Señor mi servicio y mi adoración, tiene que ver mucho en entender que nuestro Dios debe convertirse en mi prioridad y su carta sagrada debe de ser mi manual en el cual yo camino día tras día. Esto debe convertirse en mi prioridad. Que mi vida lo demuestre. Mi vida debe de evidenciar que mi Señor Jesucristo es una prioridad para mí. Dice la Escritura que nosotros tenemos que buscar de primero el reino de Dios. Esto es un principio clave, exitoso para cada uno de nosotros. Dice la Escritura que tenemos que deleitarnos en el Señor y confiar en Él, y Él hará. Esto es algo maravilloso, son secretos que están en la palabra del Señor que pueden cambiar por completo nuestra vida y darle sentido en absolutamente todas las cosas. Nuestra vida debe de demostrar esto. El pasaje termina diciendo en el versículo 10, esperar en los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual nuestro Dios resucitó, quien nos libra de la ira venidera. Todo hijo de Dios tiene que estar enfocado claramente en esto. Nosotros estamos en un mundo que es temporal. Si usted enfoca todos sus deseos, todos sus sueños, si catalogas los éxitos de la vida por lo que tienes, o por las cosas materiales, o por tus capacidades, o por fama, o alguna manera en que estás sobresaliendo. Si nosotros catalogamos como esto algo que tiene que ver con éxito, estamos muy confundidos. Satanás ha logrado cambiar nuestra mentalidad, porque en realidad nosotros no tenemos que enfocarnos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas y nuestro espíritu vivirá por siempre, con el Señor o alejado del Señor, en vida eterna o en muerte eterna. Y esto es algo que está establecido para todos. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que entender lo que el pasaje nos está diciendo. Nuestro enfoque tiene que estar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene que convertirse en una prioridad y todo lo que yo hago debe de hacerse con esa premisa de que Jesucristo puede venir hoy y que si Él viene hoy, yo debo estar listo haciendo su obra como un buen siervo y fiel, y por supuesto librarnos de la ira venidera. Y cuando nosotros vemos todas las cosas que estamos viviendo hoy en día, en tantas manipulaciones que hay en el ambiente, tantas enfermedades, tanto caos, tanta pobreza, tanta destrucción, tanta corrupción en la política mundial. Cuando nosotros entendemos todas estas cosas, nos damos cuenta que los tiempos se están acercando, los tiempos se están cortando. Así que nuestra mirada, nuestro enfoque tiene que estar en el Dios vivo y verdadero. Definitivamente, la vida y nuestro servicio no se puede enfocar en cosas tan pasajeras como el dinero, como la posición que ocupamos, nuestros títulos, un reconocimiento, mucho menos en cosas como por ejemplo el deporte,
el entretenimiento, que este mundo del entretenimiento es algo que debería de llamarnos claramente la atención. Satanás ha logrado distraernos demasiado con el entretenimiento y hoy en día existen muchísimas aplicaciones, muchísimas redes, muchísimos espacios donde las personas pasan horas, invierten horas en entretenimiento y esto nos quita la mirada de nuestro Dios. Entonces, mis amados hermanos, todas estas cosas son momentáneas y por supuesto que servir al Dios verdadero es despertar en nosotros una pasión por su presencia, una pasión por su presencia. Esto es verdaderamente servir al Dios verdadero y esto produce gozo. Me encanta la forma, y con esto quiero terminar, de cómo el salmista expresaba ese anhelo que él tenía por servir al Dios verdadero, cómo él había entendido que el verdadero gozo estaba en el Señor. En el Salmo 84, el versículo 2, la escritura dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y esto es algo hermosísimo, este anhelo por la presencia de nuestro Dios, este anhelo por buscarle cada día, por entender que solamente en Él está nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones, cuando nos sentimos angustiados, menesterosos, adoloridos, enfermos, como nos sintamos. Es en la presencia del Señor donde nosotros tendremos refugio. Es en su presencia donde nosotros encontraremos el verdadero valor que Dios nos está dando a cada uno de nosotros y las intenciones que Él tiene para nuestras vidas. Es en su presencia donde nosotros comenzamos a aprender todo lo que Dios quiere para nosotros, para lograr ser ejemplo, para poder tener gozo en medio de las tribulaciones, para poder acercarnos con sabiduría a aquellas personas que son de muy buena influencia para cada uno de nosotros. Y sobre todo, para entender que servir al Señor produce gozo. Y si el enfoque de nuestra vida está en servir al Dios vivo y verdadero, nuestra vida tendrá un propósito real y eterno para la gloria de su nombre. ¿Qué le parece si me acompaña en oración y usted le dice al Señor conmigo en esta mañana: mi Dios, yo te doy gracias por tu palabra. Yo te doy gracias por ella. Quiero ser, Padre, como sus hermanos allá en Tesalónica, que pusieron su mirada en un hombre como Pablo para poder crecer, para poder ser ejemplo también a otros. Quiero ser, oh Dios, en el nombre de Jesús, una persona que aprenda cada día a transformar aquellas cosas que no te agradan por aquellas cosas que son de edificación, al punto que los demás y esa gran nube de testigos que está a mi alrededor quieran verme como ese ejemplo, como esa motivación que están necesitando, que están sedientos de descubrir ese amor verdadero que solamente proviene de ti, Señor. Quiero que cambies mi mentalidad, quiero invertir tiempo en ti, quiero adorarte, quiero servirte de todo corazón. Necesito tener una verdadera satisfacción que no sea temporal. Queremos un gozo eterno que solamente está en servir al Dios vivo y Dios verdadero, en el cual nosotros hemos creído, conocido y que queremos seguir cada día. Padre, gracias por el gozo que nos das, y nos das gozo aún en medio de las tribulaciones. A ti, Padre, sea toda gloria, honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la bendición del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que tengan una hermosa semana. Bendiciones de lo alto.